Gracias, Julia, y bueno, a todo el equipo que ha venido participando, igual a Diana, Sabrina, y quienes hablé al comienzo, y disculpen si se me escapó el nombre, ¿no? O sea, yo les comentaba a ellos, y ahora se los comento a todos, que quiero hacer que esta charla sea lo más práctica posible. Entiendo que la mayoría de los que estamos acá presentes somos psicólogos, entonces, bueno, no voy a irme por un tema quizás teórico que puede ser, primero, conocido por ustedes y segundo, un poco fastidioso, más allá de que tenga mucho sentido lo que diga, ¿no? Entonces, para comenzar, yo voy a recurrir a una anécdota. Cerca del 2004, estaba yo en quinto año de psicología, pensando un poco qué es lo que iba a hacer profesionalmente. Se decide formar un grupo de estudiantes junto a Manuel Llorens. Entiendo que no está dando clases en pregrado ya, él está fuera en este momento, debe estar en Bolivia, pero se mantiene como profesor de algunos diplomados, sobre todo de psicología del deporte a través del CIAD. Manuel era en aquel momento, seguramente lo sigue siendo, primero un tipazo, pero segundo, un profesor que representaba mucho del ideal que quería uno como estudiante emular, ¿no? Sobre todo con mucho foco en el tema de psicología clínica, pero con otros intereses diversos, como les comentaba, con el tema de psicología del deporte. Y nosotros veíamos algunas clases dentro del parque social, pedíamos prestado algún salón allá, a veces en el CAT y otras veces en una tasquita en Chacao. La cuestión era entre relajada, pero también bastante formal. O sea, y eso creo que de alguna manera marcó el futuro laboral de ese grupo de 8 o 10 que aunque, por lo menos como en mi caso, no continué dentro del mundo de la psicología del deporte, me permitió como que tomar algunos insumos y la anécdota en cuestión que les voy a narrar ahorita. Cuando Manuel comenzó, a su vez cuando él era estudiante de psicología en los últimos años, Manuel es llamado por Lino Alonso. Lino Alonso es un señor bien interesante, ustedes lo pueden googlear en cualquier momento, pero puede ser como el padre no reconocido de los avances en el fútbol venezolano en los últimos años. Total que Lino llama a Manuel, le dice que necesita una especie de traductor, de psicólogo que pueda ayudar a que estos jugadores de fútbol venezolano, recuerden que la mayoría vienen de niveles socioeconómicos más bien bajos, o sea, con algunas carencias incluso a nivel afectivo, en fin, o sea, que lo ayude pues a traducir y a agrupar ese equipo, ¿no? Entonces, bueno, Manuel se lanza en esa aventura, de nuevo, estudiante de psicología, empieza a acompañar a este equipo, como él a veces lo definía, en autobuses un poco destartalados, incluso tenía que él salir desde Caracas a concentrarse en Maracay, que era lo que lo estaban haciendo, y luego de ese primer coqueteo, en donde él se empieza a acercar al equipo, empieza a hacer algunas evaluaciones, Lino le pide que él dé una charla sobre motivación. Esto todo contado por Manuel, ¿no? Entonces Manuel se prepara durante 2 o 3 días, un tipo sin duda súper inteligente y estudioso, y empieza a desarrollar su charla de motivación. Llega el momento, da su charla de motivación, bajo el sol en Maracay, están todos los jugadores, seguro, me los imagino perfectamente sudando, al igual que Manuel. Seguramente, no sé si siguen estando de moda las camisas de cuadrito entre los estudiantes de psicología, pero en mi época todavía se mantenían, entonces seguramente tendría su camisita de cuadritos y sus lentecitos y dando su charla, y se va a su casa, ¿no? Resulta que después Lino Alonso lo llama y le dice, mira, Manuel, chamo, tú eres el hombre que estamos buscando para que seas el psicólogo del equipo. Tú eres el hombre adecuado para esto. Manuel, lógicamente, como buen estudiante de psicología bastante racional, le dice, mira, bueno, entiendo entonces que la charla de motivación les gustó. Y Lino, que era un tipo muy sabio, eso, como les digo, con mucho recorrido, sobre todo atendiendo temas de fútbol juvenil, infantil e incluso profesional,
le dice con una honestidad demoledora: mira, la verdad es que la charla no nos gustó, ni siquiera la entendimos, pero tú te veías tan motivado dando tu charla de motivación que decidimos contratarte. A mí esa anécdota me sigue acompañando casi 20 años después de graduarme, porque de alguna u otra manera refleja parte de lo que quiero conversar con ustedes brevemente hoy, ¿no? Uno se escucha muy rápido la anécdota, cae en la conclusión: bueno, mira, viste, o sea, el tipo estaba motivado y aun cuando el contenido no era el apropiado o cuando el contenido no lo abordó a profundidad, lo contrataron, ¿no? Y uno pudiese pensar entonces que esa actitud, ¿sí?, muchas veces supera a la aptitud. Y eso es parte de lo que también quiero ahondar en esto. Entonces me voy a permitir dos cositas. Sé que les dije que no iba a entrar en temas muy teóricos, pero por lo menos necesito anclar dos punticos principales. Y yo me voy a permitir, a los que no son psicólogos, poder leerles una muy breve definición de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente anoté el tema de la actitud, con C, como un sistema de valores, creencias, que tiene una manifestación a nivel cognitivo, a nivel afectivo y a nivel conductual. Es decir, todas estas historias que yo he estado viviendo a lo largo de mi vida, cómo se transforman de alguna manera en esos lentes que me permiten a mí entender la vida, pero más allá de lentes, también en cómo la siento y el cómo actúo. Y por otra parte, la aptitud, con P, es justamente esa capacidad y destreza que se tiene para hacer algo, ¿sí? Ya incluso puede ser un tema, digamos, como una competencia un poco más dura. Ustedes deben haber escuchado muchas veces eso. Y a veces cuando uno piensa rápidamente, uno siente que tener actitud con C es sine qua non la condición necesaria o única para poder tener éxito. Y parte de lo que yo quisiera hablar con ustedes y empezar, como lo decía al comienzo también Julia, a sembrar quizás algunas discusiones, algunas conversaciones incluso íntimas o individuales, es que ustedes empiecen a revisarse cuáles son el conjunto de actitudes que tienen y cuáles son el conjunto de actitudes que han ido desarrollando y cómo éstas se amoldan a un entorno laboral, pero incluso también cultural, y me refiero a cultural con lo que estamos viviendo en el mundo. Cuando hablamos de estos últimos 2 años, y sobre todo con la aparición de la pandemia, se ha hecho cada vez más evidente algo que sin duda ustedes, por un tema generacional, ven con claridad. Y es que muchos puestos de trabajo, muchas descripciones de cargo, muchos elementos técnicos que son comunes en recursos humanos, en cómo tú defines la ocupación de alguien, termina quedándose corto u obsoleto. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque definitivamente las necesidades del mercado siempre van mucho más rápido que la actualización que realizan las organizaciones para adecuarse a ellas. O incluso esas adecuaciones que terminan partiendo del tema de negocio no necesariamente se materializan en toda la cadena de valor a las posiciones más clave. Dicho en criollo, para no hablarles de manera compleja, pues bueno, una posición o un cargo al que usted está optando, se los apuesto, muchas veces, aun cuando hay una descripción de cargo al momento de entrevistarlo, no está realmente ni siquiera ajustado y claro a lo que se pretende que usted haga en la organización. Y eso sucede muchas veces, y a eso tampoco hay que tenerle miedo, porque cuando muchas veces hablamos de transformaciones digitales, cuando hablamos de transformaciones en términos de negocio, se nos olvida que también hay un elemento que tiene que ver con la transformación humana. Y esa transformación humana pocas veces es definida de una forma previa o a priori. A los que nos gusta la estructura o el control, pues pareciera que es lo obvio. Pero lo que sucede en la realidad, cuando tú estás gestando cambios en organizaciones de distinto tamaño, se pareciera más a surfear olas. O sea, tú sabes que hay una ola, tú lo que tienes solamente es tu tabla, y tú tienes, por supuesto, una serie de técnicas y tácticas que tienes que gestionar. Eso es lo que cada vez está pasando con más frecuencia en distintos mercados y es a lo que ustedes se van a enfrentar una y otra vez.
Por ejemplo, cuando yo salía pensando en qué hacer una vez que me graduara, yo muy ingenua y tontamente pensaba, bueno, yo voy a estudiar entonces, voy a hacer mi especialización, como les decía hace un rato, en el hospital militar, voy a estar haciendo una residencia de 2 y 3 años, probablemente me asimile en la Armada, pregúntenme por qué me parecía que la Armada podía ser un tema más chévere, y puedo ejercer la psicología clínica de esa forma. Señores, no hice nada de eso. Y no hice nada de eso porque esa ruta, que entre comillas, me da un cierto control y una cierta estabilidad, fue muy distinto a una serie de situaciones, opiniones y experiencias que me fueron abriendo los ojos y me hicieron entender que incluso, aunque sí terminé haciendo mi especialización en psicología clínica, me formé también en psicología junguiana, lo ejerzo de maneras que van más allá de simplemente un consultorio psicoterapéutico. Y eso, que quizás ahora se los digo con la tranquilidad de unos cuantos golpes luego de más de 15 años en práctica profesional, es parte de lo que yo les quisiera transmitir. Y si esto puede calzar en actitud o en aptitud, yo lo que sí les plantearía es que primero calce en actitud. Y les voy a explicar después por qué. Entonces, dicho esto, ¿qué quiero primero poner como punto? Lo que viene hacia adelante es seguir con una transformación en términos de entender las necesidades del negocio, entender elementos mucho más concretos que pueden permitirte abarcar una serie de oficios y cargos distintos. Por ejemplo, algo muy puntual, que usted conozca o usted maneje Excel, que usted conozca o usted maneje Power BI. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de que usted maneje una licenciatura, pero ojo, no les estoy diciendo el tema de la licenciatura por decirles que no estudien, ¿sí? O que el sufrimiento que han tenido estudiando psicología no tiene ningún tipo de sentido. No, al final sí lo tiene. No, eh, eh, quito que tenga algún tipo de tema masoquista, pero ya eso sería objetivo de otra charla. Pero más allá de eso, lo cierto es que no es solamente la licenciatura lo que le va a abrir una puerta a usted, probablemente a sus padres, sí, al ser abogados, al ser médicos o al ser ingenieros. Pero ya ese fenómeno cada vez termina quedando un poco más obsoleto. Claro, nos queda entonces el otro extremo, que es el tema del emprendimiento. Y el emprendimiento se puede entender como una especie de organización líquida, en donde todo vale, en donde de alguna forma usted es el que cobra, si usted vende hamburguesas o si usted vende tortas o si usted vende cualquier emprendimiento culinario que en este momento ha sido como un boom, usted cobra, usted realiza el mercadeo, usted realiza todo esto. Yo no quiero llegar tampoco a ese extremo porque ese extremo también tiene algunos riesgos inherentes que valdría la pena revisar, porque evidentemente usted me va a decir, claro, pana, ni siquiera es un tema de siempre decir que es 100% actitud. Entonces, diciendo esto, yo lo que les quiero mostrar son distintos elementos que si pudiésemos sumarlas serían alrededor de unas 1.000 o 1.500 entrevistas de trabajo que solamente este año, desde la firma que nosotros tenemos acá en Venezuela, más lo que recopilé rápidamente desde la invitación de Julia, me permití que me pasaran otros colegas u otros socios de otras firmas MUR en el mundo. O sea, ¿cuál fue la pregunta que les pedí? Miren, si ustedes tienen el servicio de búsqueda de talento, ¿cuáles serían las principales palabras o las palabras que más se repiten de parte de sus clientes cuando ustedes están buscando un talento? No importa si es un talento alto, o sea, me refiero a niveles ejecutivos, puede ser un talento a niveles tácticos o incluso a niveles más de entrada, ¿sí? Entonces me voy a permitir leerles esto. ¿Con qué objetivo? Para que ustedes empiecen ese proceso de introspección. O sea, que ustedes digan en qué medida, y que si quieren pónganle del 1 al 4, ya ustedes metodológicamente vean cómo se van a evaluar. Pero que ustedes empiecen a testear y entender qué tanto de esto que yo les estoy diciendo, ustedes lo han venido trabajando explícita o implícitamente. ¿Qué piden? Curiosidad, ¿sí?
Se buscan entonces talentos que tengan elementos de curiosidad en términos intelectuales, consistencia, algo que haga ver que estas personas de alguna u otra manera han seguido dando pasos que, bueno, que evidentemente te garanticen que, independientemente de los cambios que den dentro de la organización, puedan ofrecerte una cierta estabilidad dentro de la organización en la cual decidan pertenecer. Agilidad, que sean personas que pasen rápidamente del pensamiento a la acción. Enfoque en el futuro. Y aquí yo añadiría algo que conectaba también por aquí arriba con optimismo. Mucho de lo que ha hecho la pandemia, y ustedes lo pueden ver con padres, con personas probablemente de otras generaciones por aspectos naturales, porque vivieron un pasado distinto, es que muchas personas se quedan, digamos, enclavadas o enganchadas con el pasado. Entonces cada vez es necesario esa visión del futuro. Ojo, eso también eventualmente les va a pasar a ustedes, seguramente por un tema etario no. Bueno, porque el pasado de ustedes teóricamente es mucho más corto de lo que puede ser el futuro. Pero esa propensión a irse al pasado, de que ese pasado fue algo mucho mejor, es un elemento que muchas veces detiene a las organizaciones. Por eso esas personas que pueden ver hacia el futuro, por supuesto, con incertidumbre, con cierto temor, pero con que, bueno, vamos hacia el futuro, terminan siendo muy bien potenciadas y valoradas como talento a ingresar. La franqueza, y con franqueza es hablar de una manera un poco más asertiva de las diferencias, de los problemas incluso de índole personal o profesional que pueda estar pasando el talento. La amplitud de conocimientos. Fíjense cómo esto, independientemente que yo necesito un ingeniero que sepa de tal o cual cosa, que yo necesito un abogado que sea especialista en derecho tal o cual, la amplitud de conocimiento que me garantiza, bueno, que esta persona va a poder ser incluso no solamente asertivo, sino también empático, porque va a poder entonces colocarse en distintas posiciones en torno a una mesa de un comité ejecutivo, en torno a una mesa de un proyecto que se deba llevar a cabo. Fíjense este otro elemento que es interesante, que no necesariamente ustedes tienen una carta blanca por ser psicólogos, que es el tema de gestión del conflicto. Muchas veces nosotros como psicólogos atendemos teóricamente al manejo del conflicto y seguramente verán materias, si es que no las han visto, sobre negociación y todo este asunto. Pero basta que a usted le pisen el pie para que toda la teoría de la gestión de conflictos se vaya para el carrizo y usted entre, se zambulla en el conflicto y diga, bueno, qué bola fulanita y esto y lo otro. Entonces realmente los talentos que tienen un manejo adecuado del conflicto son talentos que evidentemente han pasado de manera acelerada o no por distintas experiencias profesionales o personales que les permiten dejar a un lado a veces la emocionalidad que casi que surge, que está enraizada cuando uno discute con una persona que tiene un punto de vista distinto. Entonces fíjense cómo, de nuevo les repaso a quienes están entrando o saliendo, que estoy hablando de la lista que he obtenido primero de las búsquedas de talento que hacemos nosotros acá en Venezuela, pero que hacemos principalmente, esto también debo decírselo, quienes me lograron responder a tiempo, aunque me siguen llegando correos de otras sedes hermanas, es principalmente Latinoamérica y sobre todo Norteamérica. Algunos que otros de Europa me respondieron. Pero digamos, cuando usted esté en esta lista, piense qué tanto me veo yo retratado y evalúese lo más honestamente posible. Ni siquiera tiene que conversarlo con su compañero de clase o no. Anticipación. ¿En qué medida estas personas pueden anticiparse, más allá de un tema de ser brujos o no, si es un tema de entender hacia dónde se empieza a mover el mercado, hacia dónde se empieza a mover probablemente los problemas o las preocupaciones de los empleados o de los clientes? La capacidad de alinearse, esta capacidad de alinearse la podría conectar con el tema de gestión de conflictos. Si ustedes ven acá esta lista, y de nuevo ustedes lo ven muy rápido, se los repaso: curiosidad, consistencia, agilidad, enfoque en el futuro, franqueza, amplitud, gestión de conflicto, anticipación, capacidad de alinear, optimismo, perdonen, visión, que entraría con este tema de futuro,
terminan siendo elementos que ustedes pueden discutir fácilmente, teóricamente, coño, esto es actitud o es aptitud. Y esas son discusiones que solamente nos interesan a los psicólogos cuando estamos arrancando la carrera o cuando nos dedicamos a un nivel de investigación. Cuando ya estamos en el mundo más práctico, yo les pudiera decir de forma mucho más sencilla que el tema actitudinal, de nuevo, si bien es un marco de referencia, ese marco de referencia luego me debe llevar a un campo que me permita ir desarrollando algunas cosas que yo pueda a su vez transformarla en temas aptitudinales. O sea que mi destreza, si yo soy bueno definitivamente físicamente y tengo esa capacidad para la curiosidad y para enfrentar cosas de una manera distinta, pues seguramente la vida me va a terminar llevando a profesiones que terminen teniendo algún tipo de interacción más al aire libre. Y ahí podemos meter cualquier cosa. Pero el reto de ustedes es que ni siquiera se deban encasillar en algo, sino que en esta etapa en la que se encuentran, en la cual se encuentran, puedan más bien revisar, oye, ¿de qué forma distinta me puedo acercar yo a ese mundo externo? Yo les comentaba que cuando arranqué la licenciatura, oye, me acerqué a Manuel y éramos un grupito de 8 y empezamos a trabajar en el tema de psicología del deporte. Y sin duda, luego con los años seguí trabajando en todo el tema de psicología del deporte. De hecho, sigo ahora asesorando por casualidades de la vida a un equipo de fútbol profesional venezolano. Pero mi abordaje ya ni siquiera es puramente desde el aspecto deportivo. La visión psicológica de todos estos años, estar en organizaciones, estar atendiendo a niños con experiencia de vida en calle, estar trabajando con personas en situación de indigencia, atender a futbolistas, atender a personas de corporaciones, me ha permitido ver un poquito más cuáles son como esas líneas comunes. Y eso es algo muy valioso para ustedes como psicólogos, que pueden ofrecer al campo que ustedes al final decidan acercarse. Y en algún momento incluso se acordarán de mí, que probablemente tengan como etapas en las cuales ustedes digan, oye, quiero alejarme de la clínica, si en este momento ustedes piensan que es la clínica al mundo al que ustedes quieren dedicarse, o quiero alejarme del tema más de carácter corporativo. Hace nada entrevistaba a un psicólogo, en este caso de la Metro, de alrededor de unos 30 años, que desde que se graduó se había dedicado al tema clínico y más bien ahora a lo que quería era dedicarse al mundo organizacional. Bienvenido. Y a mí no me interesa tanto si él no sabe cómo construir estructuras organizacionales o de repente si carece de elementos técnicos o tácticos de carácter más vinculados a cómo montar un sistema de compensación. Compensación me refiero a las estrategias de cómo pagarle a la gente. Honestamente no me interesa. Lo que me interesa evaluar es la capacidad, la resiliencia y muchos de estos elementos que están acá que me permitan que su transformación, que su curva de aprendizaje sea mucho más fluida para poder llegar a este campo. Si el día de mañana él decide volver otra vez al mundo de la clínica y se le sienta a alguien que ha estado al frente de una corporación, que ha estado dentro de una corporación, créanme que ese insumo se va a complementar muy bien con cualquier marco teórico o referencial con el cual él se sienta a gusto, si es conductista, si es cognitivo, si es lo que ustedes quieran que sea. Entonces, este título, en donde poníamos el tema de actitud, mata aptitud, simplemente una estratagema quizás un poco burda que Julia y yo nos planteamos para intentar generarles algo de interés a ustedes, porque la pregunta ni siquiera realmente es la correcta. O sea, es decir, esto no es un tema de que una mate a otra. El tema es más bien cómo conseguir una mezcla o una combinación que sea honesta y genuina con ustedes. O sea, como una fórmula química en donde yo pueda decir, mira, si más bien mis valores y por ende parte de mi visión actitudinal es más conservador, es más tradicional, y usted hace un examen de conciencia que lo lleva a eso, pues muy probablemente el tipo de sector, el tipo de cargo, el tipo de posición, el sí, o sea, todo lo que derive mucho de su tema profesional,
debería conducirlo a eso. Entonces, por ende, su tema aptitudinal lo va a hacer, sino simplemente como una consecuencia natural de esto. Entonces, por eso yo empezaría con esa visión o ese repaso inicial. Para darles paso a ustedes a que si tienen alguna pregunta puedan hacerlo, simplemente voy a marcar, y les dije las que de alguna manera en todas estas consultoras hermanas hemos ido levantando, pero yo les voy a marcar las que para mí en lo particular me han parecido fundamentales, porque he visto talentos que se han desarrollado en distintas organizaciones y han tenido algo de esto, porque he tenido la suerte, la dicha o lo que sea de estar cerca de otras personas que se han destacado en sus respectivos sectores, al igual que ustedes. E incluso las anotan y vean si esas personas tienen algo de esto y en qué medida. Bueno, por supuesto, visión. Una visión que se traduce en algo que va mucho más allá de anticipación o en algo mucho más allá de optimismo. Y es simplemente proyectar hacia adelante distintas variables y distintos factores que les permitan tener un entendimiento de qué es lo que puede pasar hacia adelante. Eso a mí me parece que cuando yo escucho a una persona que puede tomar algo de esto y traducirlo en una visión más o menos coherente, rápidamente sé que esta persona en corto o mediano plazo puede transformarse en un líder potencial. Capacidad de aprendizaje, ¿sí? Increíble cómo personas que aún siendo expertos, y esta charla se los decía a las muchachas al comienzo, que puede ser muy potente incluso para otros grupos. Aquí estamos hablando de personas que probablemente están por abordar el mundo laboral, pero pónganse en la situación de personas que estuvieron en un determinado sector, que alcanzaron un determinado nivel y ahora les toca arrancar nuevamente. Esa capacidad de aprendizaje se pone a prueba con fuego, pana. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente estas son personas que dicen, bueno, yo ocupé la posición tal o pascual, yo era el no sé qué, en tal carga o lo que sea, y ahora simplemente debo arrancar de nuevo. Y por supuesto, algo que es inherente a todos ustedes, Lourdes, me está saboteando la charla. Mira, algo que es inherente a todo el tema de ustedes como psicólogos es justamente la capacidad de escucha, ¿sí? Créanme, ahora más que nunca que hay muchísimos discursos, y con discursos me refiero a las verdades particulares de cada quien, que confluyen en los temas profesionales, que confluyen en los temas familiares, que confluyen en empresas, en donde sea. Entonces, tener la capacidad de alguien que puede sintetizar, que puede conectar puntos, que puede justamente materializar esa visión y conectarla con lo que en la realidad cada un miembro del equipo puede dar. Esos elementos, si ustedes los trabajan, ya sería objetivo de otra charla el cómo trabajarlo, y la verdad es que les digo que terminan también siendo caminos muy individuales. O sea, hacer un plan de desarrollo termina siendo un proceso bastante individual de introspección. A algunos les funcionará leer libros, ver películas, a otros les funcionará conversar con otras personas, en fin. Pero esta capacidad de escucha garantiza, se los digo sin lugar a dudas, una posibilidad de crecimiento en cualquier organización de la naturaleza que ustedes se planteen. Pero muchas veces esta capacidad de escucha no la van a ver ni siquiera algunos de los que ustedes que se dediquen al tema de selección de talento más adelante, como parte de la solicitud o del planteamiento de la gente. ¿Y por qué no lo van a ver? Porque la capacidad de escucha es algo inherente, algo implícito a muchas de las profesiones, y quizás se da por sentada. Entonces, este elemento de escucha que te garantiza, oye, poder entender qué es lo que te está planteando el otro y cómo transformar eso en algo que le haga sentido y que le brinde un canal de desarrollo. Voy a dejarlo hasta acá. Además, no cumplí mi promesa de hacerlo en más o menos unos 20-25 minutos, para ver si tienen algunas preguntas y sobre estas pueda ahondar. Hola, yo quería preguntar si en algunos casos
la actitud, o sea, para tener la actitud es necesaria la aptitud. Sabrina, antes de responderte te voy a hacer una pregunta. ¿Estás estudiando psicología? Sí, sí. Ok, está bien, colega. Buenísimo. Mira, está bien la pregunta dentro de un marco metodológico. A mí no me interesa, honestamente, entiendo por el proceso formativo en el que se encuentran, pero quiero que lo vean como si tú me estuvieses preguntando en este momento qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso actitudinal, y ustedes lo van a ver, o si es que ya no lo han visto en psicología social, se va desarrollando en función de las distintas interacciones sociales que tú vas generando con respecto a familiares, conocidos o lo que sea. Y el tema actitudinal se desarrolla ante un objeto, ¿sí? Sin embargo, hay algo que se llama exposición selectiva. Si tú, Sabrina, eres una persona muy alta, la sociedad, a través de tus padres, familiares o lo que sea, se van a encargar de llevarte o hacia los deportes, o hacia el mundo de la belleza, o hacia el mundo en donde la altura pueda ser un elemento que te potencie tu determinado desempeño. Entonces, en este caso, los elementos físicos o los elementos intelectuales, como pueden ser los elementos aptitudinales, la capacidad que tú tengas, por ejemplo, para poder hacer operaciones matemáticas, sin duda están allí presentes y se van potenciando conforme tú vas estudiando. Pero el elemento aptitudinal los potencia, los amplía, ¿sí? Entonces, por eso te diría que van más bien a la par, pero sin duda ustedes tienen muchas veces un poco más de control, aunque es difícil, sobre el elemento actitudinal. Pero repito, y además, segunda promesa que no me cumplí, que es intentar no ser teórico, sino intentar ser un poco más práctico. Mi interés en ser el más práctico es ser más llano, que ustedes se lo lleven y que ustedes puedan decir, oye, ¿qué discusiones vale la pena dar? ¿Qué peleas vale la pena dar? Pero de nuevo, Sabrina, muchísimas gracias por la pregunta porque me permitiste reforzar este punto. ¿Alguien más? Chévere. Si no hay otras preguntas, yo quería cerrar de nuevo con otra anécdota, ¿sí? Pero antes de la anécdota, hacerle una advertencia. Muchas veces las anécdotas es la forma como nosotros sintetizamos en términos psicológicos. Ah, Dianita, me ibas a decir algo. Sí, perdón que te interrumpa. No sé si quieres contar la anécdota y después te hago la pregunta. No, no, dispara de una vez. Ok, hay veces que pasa muchísimo, sobre todo en las entrevistas, que llega gente, a veces como que con demasiada actitud, por así decirlo, pero con cero aptitud. Es decir, hay gente que como que habla mucho de lo que sabe y tienen como esta actitud, por así decirlo, como falsa, pero a la hora de la verdad, como que no tienen las competencias necesarias para el puesto de trabajo o para lo que está buscando la compañía. Entonces, ¿cómo se manejarían esos casos? Claro, Diana, en ese caso, de manera puntual, esa persona no va a terminar ingresando a la organización de manera contundente y clara, porque tú evidentemente, aún con toda la actitud que tú quieras, si estamos buscando un chofer de autobús y la persona no sabe manejar, por más que jure y perjure por su mamá que va a hacer todo lo posible por no atropellar a nadie, ninguno de nosotros le daría la posición. Pero mi objetivo con ustedes ni siquiera es llevarlo afuera, es llevarlo a ustedes mismos, porque el proceso, en ese ejemplo que tú mencionas, termina siendo como muy evidente. Yo aquí, ¿qué les diría? Esa persona con la actitud, que evidentemente yo le voy a decir, mira, fulano o fulana, lamentablemente la organización no te puede contratar porque necesitamos a una persona que sepa manejar, no sé cómo se dice eso, licencia de cuarta o de quinta o lo que sea. Pero sin embargo, a mí me impresionó muchísimo tu actitud, oye, la disposición a asumir retos, lo que sea que tú hayas visto. Y allí
tu elemento diferenciador con esa persona y la capacidad de potenciarlo probablemente sea reconducir. Pero antes de hacerlo con un tercero, yo les pediría que ustedes también se lo plantearan hacia lo interno. Ese es mi objetivo principal con esta charla. O sea, que ustedes hagan revisiones realmente profundas, en donde ustedes digan, en este momento ustedes están estudiando, ustedes están formándose, y ustedes dirán, mira, si yo soy el número 1, el número 3, el número 4, el número 5, el número 10 de mi promoción, en mi promoción creo que nos graduamos y eran como 30. Entonces, oye, eso me va a ayudar de alguna forma a tener éxito profesional. No, te los apuesto. Les apuesto una hamburguesa de todos estos deliveries que han surgido últimamente, todos estos emprendimientos, los que quieran. El tema profesional implica muchos elementos que tienen que ver con elementos actitudinales y, por supuesto, aptitudinales que no necesariamente ustedes los han puesto a prueba o los han desarrollado o los han potenciado en la universidad. Alguien va a levantar la manito rápidamente y me va a decir, viste, pana, claro, entonces definitivamente no tenía que estudiar. No debía haber entregado mi vida para que Peña me raspara o no me raspara, lo que sea. No, no estoy diciendo eso. Pero probablemente en el aprendizaje de haber aplazado una materia, en el aprendizaje de hacer un trabajo en grupo, hay también insumos más elementales y poderosos que en simplemente la nota que ustedes sacaron en experimental. No voy a cerrar el ejemplo porque tampoco quiero que sea muy referencial para ustedes, sé que hay otras personas que están fuera al mundo de la psicología, ¿sí? Entonces, además me quedan 7% de batería de la computadora. ¿Qué les quiero decir? Sobre todo con el tema de la anécdota. Que las anécdotas, y ustedes están llenos, plagados de anécdotas, terminan siendo formas como ustedes pueden caer en cuenta de cuáles son los valores que a ustedes los mueven, cuáles son las actitudes que a ustedes los mueven. Eso ustedes tienen que revisarlo. De pequeñito, recuerdo que yo tendría algo más como unos 8 o 9 años. Yo escuché la anécdota de cómo firmaron a Osvaldo Guillén. Ustedes no pueden tener siquiera la remota idea de quién es Osvaldo Guillén, pero fue un jugador de béisbol profesional de los Tiburones de La Guaira, que él vivía en Ocumare del Tuy. Como muchos jugadores de béisbol vienen de zonas populares. Llega el scout, está viendo a 3 o 4 jugadores que pareciera que se destacan, y en aquella época, estamos hablando principios de 1980, saca un billete de 500 bolívares que valdría algo más o menos equivalente a lo que puede ser, no sé, unos $800 en este momento, y se los entrega a cada uno y les dice, por favor, tomen esto como un adelanto y se presentan el lunes conmigo junto con sus padres, porque van a firmar para el equipo tal. Chamo, la única persona que se presentó fue Osvaldo. Hola, disculpen que se le cayó a Agnatón. Vamos a esperar un momentico que vamos a ver si se puede volver a conectar y cualquier cosita ya les avisamos.
A que tengas el micrófono apagado. ¿Están? Ya yo volví. Sí. Ok, perdón. Disculpen la interrupción, definitivamente me quedé sin batería. Entonces lo que les estaba comentando es que la única persona que apareció fue Osvaldo Guillén, que no era la persona, dicho por ese scout, la persona con mayor aptitud deportiva para llegar lejos. Señores, Osvaldo Guillén tuvo una carrera de más de 15 años en las grandes ligas. Osvaldo Guillén, adicionalmente, fue manager de un equipo en las grandes ligas. O sea, definitivamente hay un elemento que tiene que ver con la disposición de ese chamo, de haber dicho, yo voy a ir mucho más allá y voy a presentarme. Y además en la historia, Osvaldo Guillén se presentó solo, ni siquiera se presentó con los padres, porque los padres no entendían y no tenían muy claro de dónde Osvaldo Guillén había sacado 500 bolívares. Más allá de una anécdota chévere, más allá de una anécdota que a uno lo deje pensando, para mí en lo particular, ese tema de seguir adelante, ese tema de cumplir con acuerdos, ese tema de qué es lo que se está planteando acá, terminan siendo elementos medulares para abordar con éxito el mundo profesional. Entonces ese sería de alguna manera el mensaje para ustedes. O sea que más allá de que actitud mata aptitud, o que incluso la aptitud puede superar la actitud por momentos, es como ustedes logran generar una fórmula personal considerando el afuera, considerando lo que necesita un mundo laboral que todavía no se ha cristalizado, en donde probablemente personas con más edad no tienen tampoco la claridad de cómo va a terminar evolucionando. Muy pocas personas podían haber predecido lo que implicaba el impacto del COVID al comienzo cuando surgió en Wuhan. Entonces, en ese sentido, el reto a ustedes que se abren en el mundo laboral es ese. Si no hay más comentarios, yo de nuevo le doy muchísimas gracias por haberme invitado y por supuesto disculparme por el inconveniente que tuve con la batería de la laptop. Y de nuestra parte, bueno, volverte a agradecer por darnos este espacio, de verdad que es súper necesario y sobre todo el tema actitud y aptitud, que es algo bastante debatido a lo largo del tiempo y sobre todo ahorita con el mundo laboral. Y bueno, muy agradecida de haberte tenido como ponente y seguir sumando conocimiento a través de estos espacios. Así que muchísimas gracias, Agnotón. No, vale, gracias a ustedes. Chaito. Chao, que muchísimas gracias. Chao, Dianita, nos Y vemos. para los demás que están conectados, para que sepan, nos pueden seguir en Instagram, @impulse.ucap. Ahí estaremos montando la información de las próximas charlas y un pequeño resumen de lo que fue la charla de Agnotón y todo lo que aprendimos en el día de hoy. Gracias de nuevo a todos por conectarse y a que por todo lo que nos enseñaste. Dale, chao, Dianita, chao. Y la grabación será montada por YouTube. Así que, bueno, estén pendientes.